Los 7 principios herméticos son 7 los principios de la verdad. El que comprenda esto perfectamente obtendrá la clave mágica, ante la cual las puertas del templo se abrirán de par en par, el Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes: el principio del mentalismo, el principio de la reciprocidad, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa-efecto y el principio de concepción. El principio del mentalismo: el todo es mente, el universo es mental, el Kybalión. Encierra este principio la verdad de que todo es mente. En él se nos explica que el todo, el cual es la realidad substancial que está detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos, bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc., y en resumen, todo cuanto sensibiliza nuestros sentidos materiales es espíritu, el cual es en sí mismo incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Nos explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica con facilidad los diversos fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado al ser humano y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. Al comprender este principio hermético de mentalismo, el individuo tiene la capacidad para realizar y conocer la ley que rige el universo mental y aplicarla así para el bienestar y desarrollo. Los que estudian la filosofía hermética pueden utilizar conscientemente las grandes leyes mentales en vez de emplearlas por casualidad o ser usado por ellas. Quien tiene la clave maestra en su poder puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo con toda libertad e inteligencia. Este principio explica la real naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió hace bastante tiempo: el que llegue a comprender la verdad de que el universo es mental estará muy avanzado en el sendero del adepto, y estas palabras tienen tanta verdad hoy en día como lo fueron en su tiempo, cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra es imposible ser adepto, y el estudiante que no la obtenga llamará en vano a las puertas del templo. El principio de reciprocidad: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Encierra este principio la verdad de que siempre hay una reciprocidad entre las leyes y los fenómenos de los diferentes estados del ser y de la vida, y el antiguo axioma hermético habla precisamente de esto, y afirma como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y la comprensión de este principio nos da la clave para solucionar muchos de los problemas más complejos y de las paradojas de los secretos misteriosos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando se aplica esta ley de reciprocidad a ellos, mucho de lo que de otra forma sería incomprensible lo vemos con mayor claridad en nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos mental, material o espiritual del cosmos, por lo tanto es una ley universal. Los antiguos hermetistas llegaron a considerar este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por medio del cual se podría descorrer el velo que oculta lo desconocido de nuestra vista. Al aplicarlo se puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal forma que podríamos ver algunos de los rasgos de la diosa. De la misma forma que el conocer los principios de la geometría permite al hombre medir el diámetro, órbita y movimiento de las estrellas más distantes mientras permanece sentado en su observatorio, de la misma manera también el conocimiento del principio de reciprocidad permite al hombre razonar con inteligencia de lo conocido a lo desconocido. Estudiando a los monos se llega a vislumbrar al arcángel. Principio de vibración: nada está inmóvil, todo se está moviendo, todo vibra. Encierra este principio la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Ambas cosas las han confirmado por su parte la ciencia moderna y en cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba, y debemos tomar en cuenta que este principio hermético fue enunciado hace siglos por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias que hay entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las cuales son el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo, que se considera puro espíritu, hasta la forma más burda de la materia. Todo es vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una magnitud infinita y es tanta que se puede considerar prácticamente como si estuviera en reposo, de la misma forma que vemos una rueda que gira rápidamente y nos parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia tan densa que su vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos extremos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración, y esto rige por igual en todo lo que respecta a los estados o planos
de la energía o fuerza y a los planos mentales y espirituales. Al comprender perfectamente este principio, el estudioso hermético es capaz de controlar sus propias vibraciones mentales, así como las demás. Los maestros también utilizan este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que llega a comprender el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos maestros. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en la naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Encierra este principio la verdad de que en todo hay dualidad, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que provienen de tantos axiomas herméticos. Explica y aclara las antiguas paradojas que ha tenido perplejos a tantos investigadores y textualmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difieren solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad y difieren solo en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse y los extremos tocarse. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad, toda verdad es medio falsa, etc. Este principio nos explica que en toda y cada una de las cosas hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, y que la diferencia consiste simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque nos parecen opuestos, son realmente la misma cosa, y la diferencia consiste simplemente en diversos grados de aquella. Miremos un termómetro y tratemos de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No existe nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta, al manifestarse en estos opuestos, que no son más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la confirmación del principio de la polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las cuales en resumen no son sino la misma cosa, siendo la diferencia ocasionada por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Alguien puede decirnos dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿O cuál entre lo duro y lo blando? ¿Cuál entre lo blanco y lo negro? ¿Cuál entre lo alto y lo bajo? ¿Cuál entre lo positivo y lo negativo? El principio de polaridad explica esta paradójica. El mismo principio actúa de idéntica forma en el plano mental. Si tomamos por ejemplo el amor y el odio, dos estados mentales que aparentemente son distintos, notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos agradable y desagradable se desvanecen una en la otra, a tal grado que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que diversos grados de una misma cosa, lo cual comprenderemos claramente al meditar un poco sobre ello. Y aún más es posible cambiar o transformar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en nuestra propia mente y en la mente de los demás, lo cual es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leen estas páginas habrán tenido experiencias personales y en los demás de la rápida e involuntaria transformación del amor en odio y viceversa, y ahora es posible comprender la posibilidad de efectuar eso por medio del poder de la voluntad siguiendo las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los extremos de una misma y una sola cosa, y el hermetista entiende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en bien aplicando con inteligencia el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. El perfecto entendimiento de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia todo lo que sea necesario para llegar a dominar este arte. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como si fuera un péndulo. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es el equilibrio. El Kybalión. Encierra este principio la verdad de que todo se presenta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación del péndulo entre los dos extremos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito anteriormente. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, y esta le rige para todo: soles, mundos animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se muestra en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de los pueblos, en la vida, en todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre, y es con referencia a esto último que los hermetistas consideran que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio encontrándole aplicación universal y también han descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Para ello emplean la ley mental de neutralización. No se puede anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a evitar sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y en otros métodos similares consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea permanecer y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a llevarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecutan esto hasta cierto punto consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado
tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de entender por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio impulsada por ese principio del ritmo. Este, así como el de la polaridad, han sido estudiados con todo cuidado por los hermetistas y los métodos de equilibrarnos, neutralizarlos y emplearlos forman parte de una de las ramas más importantes de la alquimia mental hermética. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley, el Kybalión. Encierra ese principio la verdad de que todo efecto tiene una causa y toda causa un efecto. En él se afirma que nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a la ley. La suerte es tan solo una palabra y si bien existen muchos planos de causas y efectos dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno puede escapar totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto punto y al alcanzar mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos. Las masas se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las empuja o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia de las sugestiones y otras múltiples causas externas los llevan como autómatas en este gran escenario que es la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, tienen dominadas sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, transformándose de esta manera en dirigentes en vez de ser dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a disfrutar en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores o autómatas movidos por las voluntades ajenas. Emplean el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la causación de los planos superiores en los que se encuentran, pero nos brindan su colaboración para regular y regir desde su propio plano. En todo esto está condensado un conocimiento hermético valioso, que el que tenga la capacidad de leer entre líneas lo descubra, ese es nuestro deseo. El principio de concepción. La concepción existe por doquier, todo tiene sus principios, masculino y femenino, la concepción se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Encierra este principio la verdad de que la concepción se manifiesta en todo, estando siempre en presencia de los principios masculino y femenino. Sabemos que esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores adquiere formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo resuelve muchos de los problemas que tanto han confundido la mente del ser humano. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseamos conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debemos estudiar este principio hermético, pues en él se encuentra la solución de muchos de los misterios de la vida. El advertir que este principio nada tiene que ver con las funestas y nocivas teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con títulos llamativos, las cuales no son más que un remedio del gran principio natural de la concepción. Tales teorías y prácticas no son más que el retorno a las antiguas doctrinas fálicas, que solo pueden producir la degradación de la mente, el alma y el cuerpo, y la filosofía hermética siempre ha alzado su voz de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que seamos son tales enseñanzas, deben irlas a buscar a otra parte. El hermetismo no contiene nada sobre ellas. Para el puro en todas las cosas hay pureza, para el ruin todas las cosas son ruines. Espero les haya gustado la lectura de estos 7 principios herméticos del texto El Kybalión. Yo soy Ale Chasky y bueno, recuerden visitar mi blog conquistadelafelicidadhoy.blogspot.com.